Hola amigos de Consultoría en Desarrollo Humano. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los grandes pensadores que ha dado la historia de la humanidad. Y estamos hablando de Sigmund Freud. Como siempre, para mí es un placer saludarte desde aquí, desde Consultoría en Desarrollo Humano. Ahora bien, vamos a hablar acerca de algunos temas básicos de Sigmund Freud, por ejemplo, que nació el 6 de mayo de 1856 en Moravia, la actual República Checa. Fue el mayor de 6 hermanos. En 1860, cuando contaba con 3 años, su familia se traslada a Viena. En 1873, cuando contaba con 17 años, ingresó a la Universidad de Viena a estudiar medicina. En 1877 abrevió su nombre de Sigmund Freud a Sigmund Freud. En 1880 conoció al que sería su mentor, Joseph Breuer. Él fue un gran admirador del Quijote. Y bueno, esta es una biografía realmente muy rápida. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente, si buscamos los datos de su biografía, vamos a encontrar muchos datos. ¿Cuáles son los datos más importantes a recalcar? Que, bueno, Sigmund Freud fue como de los hijos predilectos porque él tenía su habitación privada. Cuando él estudiaba, la mamá le pedía a la hermana que cancelara sus ensayos de piano para que dejaran a Freud concentrarse. Asimismo, él era el único que tenía una habitación propia en su casa, ya que tenía que estudiar. Sigmund Freud fue un autodidacta que aprendió muchísimas lenguas, aparte, bueno, su lengua natal era el alemán, y él aprendió autodidacta español, aprendió inglés y aprendió también francés. Realmente él era un genio desde niño y su madre era la segunda esposa de su papá, un vendedor de lanas, quien pues nace en Moravia, en República Checa, pero pierde un poco de clientes, de fortuna y se va a Viena a buscar una mayor estabilidad económica, pero le llevaba varios años a su mamá. De hecho, sus hijos mayores del señor y, y, y la esposa, pues más o menos iban sobre la misma edad. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Freud? Freud solo tenía como dos opciones. Tenía la opción de estudiar medicina o tenía la opción de estudiar derecho, ya que Freud era judío y en aquel entonces los judíos pues realmente no tenían muchas oportunidades para estudiar una carrera universitaria. Entonces Freud ingresa a medicina y ahí conoce a su gran mentor. Su gran mentor fue Joseph Breuer, quien lo introduce a su laboratorio y bueno, después él estaba muy ilusionado que lo iban a contratar y no lo contratan porque como él ya se quería casar con su esposa Marta, le dice, no, realmente tú necesitas un pago más grande, necesitas un ingreso económico mucho más amplio, entonces, pero lo recomienda con Jean-Martin Charcot, un neurólogo francés que estaba haciendo estudios, obviamente en Francia, y recibe a Freud para que se vaya a estudiar con él mediante una beca. Y aquí es donde él aprende la hipnosis, en donde él va viendo cómo funciona la hipnosis, cómo funciona eh, o cómo influyen los traumas en la vida de las personas. Y él también conoce pues lo que es la histeria, que antes se decía que la histeria solo era por las mujeres, de la palabra histeria, útero, entonces que solo las mujeres por tener útero eran histéricas, ¿no? Entonces Freud dice, no, también hay histeria en los hombres, y cuando él regresa a dar ese tipo de ideas en Viena, pues él es abucheado, ¿no? Casi por los grandes científicos. Bueno, ¿cuál es la gran aportación de Freud
en el conocimiento humano, en la teoría humana, en la teoría del conocimiento. Bueno, para empezar, Freud a lo largo de su vida creó alrededor de 24 volúmenes de obra literaria, científica, de estudio, porque él era un apasionado. Él era un apasionado del estudio, él se acostaba a las 3 de la mañana para poder desarrollar su obra. Bueno, ¿por qué Freud revolucionó tanto el concepto? ¿Por qué influyó tanto en la psicología moderna? Bueno, porque él hace tres cosas importantes. La primera es una teoría de la mente, ¿sí? Tratar de conocer qué hay dentro de la mente, pero hay que recordar que él era neurólogo. Entonces, eh, obviamente la cuestión biológica, pues la tenían totalmente clara. La sinapsis, las neuronas, bla, 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 clarísimo. Pero él quería ir más allá, como que qué motivaba a esa persona, ¿sale? Entonces, por eso, él hace también un estudio de la conducta humana y también trata de desarrollar una técnica terapéutica. A mi punto de vista, eh, le guste a quien le guste y a quien no le guste, ni modo, pero Freud es el padre de la psicología. ¿Por qué? Porque Freud revoluciona los métodos antiguos. eh, ¿Qué métodos antiguos? Cuando alguien enfermaba de la mente, obviamente era ingresado a un sanatorio mental, pero en ese sanatorio no era como, ay, vamos a dibujar palitos y bolitas, no. Los pacientes estaban sometidos a baños fríos con hielos, a electroshocks, o sea, a tratamientos muy agresivos. Y entonces, ¿por qué digo le gusta a quien le gusta y a quien no, ni modo? Porque Freud descubre el método de curar por la palabra. Y es por esto que es importante hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy sabemos en las técnicas terapéuticas, claro, hay una amplia gama, ¿no? Y este método psicoanalítico se ha ido mejorando, se ha ido cambiando, se ha ido reformando, pero todo parte de que es la cura por la palabra. Cuando una persona tiene una neurosis, un malestar, una ansiedad, platica eso y como por arte de magia, pues se cura, se libera. Y si no, tú cuando has tenido algún problema y vas y te desahogas con una persona o te vas a tomar un café o te vas a tomar una cerveza, sí o no te sientes mucho más tranquilo, mucho más tranquila. Bueno, eso es curar por medio de la palabra, pero obviamente no es algo como tan sencillo. Por eso a él le llevó prácticamente toda su vida recopilar los estudios, recuperar la información, analizar casos clínicos y a partir de ahí estudiarlos y desarrollarlos y escribirlos. ¿Por qué digo le gusta a quien le gusta y a quien no le gusta no le gusta? Obviamente si nosotros buscamos en la historia de la psicología tiene su raíz en la filosofía. Y bueno, de las civilizaciones más modernas que se encuentran hoy en día estudiadas son los griegos. Obviamente, antes de los griegos también hubieron civilizaciones. Y bueno, si nos vamos a la raíz, pues realmente quién sabe si encontremos exactamente. Pero bueno, en el conocimiento universal moderno, sabemos que la psicología tiene su base en la filosofía y en base a la filosofía griega. ¿Sí? En base a Hipócrates, a Aristóteles, a Platón, ¿sí? Ya en algunos otros videos hemos hablado de esto. ¿Por qué? Porque decíamos que era el estudio del alma, ¿sí? Pero conforme va avanzando la sociedad, conforme va avanzando la ciencia, pues esto no puede quedar solo en un estudio del alma, porque, diría Kant, es algo metafísico, algo que no se puede meter a un laboratorio y estudiarlo. O sea, cómo agarras el alma y la metes realmente es algo intangible. Y por muchas personas hoy en día, pues es algo que incluso ni siquiera existe, bajo su perspectiva científica, ¿no? Obviamente. Entonces, Freud lo que hace, o Freud
lo que pretende es crear una ciencia, la ciencia de la mente, en base obviamente a muchas lecturas que él hizo previamente. Ya decíamos en la primera parte de este video que él era un autodidacta, él era amante del Quijote, o sea, imagínate leer el Quijote y aparte aprender español gracias al Quijote. Realmente Freud era una mente maestra, entonces, de pasar a los métodos en donde electroshocks, en donde cubetas de hielo, en donde amarrar, a curar por la palabra, pues sí fue un paso muy avanzado hacia la ciencia. Obviamente Freud tuvo muchos discípulos, muchos adeptos, incluso crearon su sociedad psicoanalítica, se reunían todos los miércoles en su consultorio y de ahí hubieron diferencias con otros de sus adeptos como Carl Jung, como Adler, y ellos pues como que le fueron cambiando un poquito la técnica y entonces esto es como la raíz, ¿no? Porque bueno, ya de ahí vemos que también viene Wilhelm Reich, vienen otro tipo de psicoanalistas, Donald Klein, Laplanche, Lacan, que van modificando, aumentando, cambiando y así la teoría psicoanalítica, pero en la base es Freud. Entonces, bueno, las grandes corrientes de la psicología, empezamos con el psicoanálisis, posteriormente el conductismo, la psicología humanista y hoy en día es eh, la psicología cognitivista, la psicología ya más aplicada a lo que es la ciencia. Bueno, hay que recordar las tres grandes bases de la psicología moderna, que es el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo y ya hoy en día la psicología más científica, la neurociencia, pero su base es el psicoanálisis. Entonces, por eso digo, le gusta a quien le guste, Freud es el padre de la psicología moderna, curar por la palabra, pero no es como, ay, bueno, voy a curar por la palabra ya. No, él hizo toda una teoría de la mente, toda una teoría de la conducta humana y toda una técnica terapeuta, en donde ya sea que los psicoanalistas la defiendan o los no psicoanalistas la ataquen, pero es una técnica que en su origen, en su antecedente, siempre buscó la ética, siempre buscó la neutralidad, siempre buscó privilegiar la ciencia. ¿Por qué? Freud era muy celoso con sus métodos, o sea, Freud veía que alguien le quería cambiar un poquito y había bronca. Tan él quiso ser muy neutral, muy científico, que por eso en la técnica terapéutica él no podía tener un contacto visual con sus pacientes. Por eso el famoso diván, en donde está el paciente recostado con la mirada hacia el techo, pero no podía ver al psicoanalista. ¿Por qué? Por cuestiones de cuidar esa parte neutral, por la cuestión de la transferencia, que ahorita lo vamos a explicar más adelante, pero Freud desde un inicio intentó hacer una ciencia de la mente. Y aquí es donde viene la discusión, el debate, si lo logró, si no lo logró, y como en todas las ramas del saber y en toda la academia, y que es totalmente válido, va a haber personas que digan sí lo logró y va a haber personas que digan no lo logró, se quedó en una mera intención, él solamente cubrió una parte, pero realmente no pudo concretar una ciencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando también de las ciencias sociales. Y esa es la pelea eterna, ¿no? Entre si las ciencias sociales son ciencias o no son ciencias. ¿Por qué? Porque recordemos que el ser humano es un ser humano cambiante, que el ser humano está influido por su cultura, está incluido por el país en donde vive, es más, está influido hasta por la comida que come. Entonces es muy difícil meterlo a un laboratorio y generar teorías fieles y rígidas respecto a lo mejor algún comportamiento, ¿no? Ya el conductismo después del psicoanalismo, disculpen, ya el conductismo después del psicoanálisis intentó hacer esto, ¿no? Y
bueno, tampoco tuvo los resultados obtenidos, porque pues por eso después llegó la psicología humanista. Pero se intentó. Lo que Freud fue, lo intentó, lo desarrolló y es hoy en día una base, ¿no? Lo voy a asimilar a un pastel. Hay una receta madre que es para hacer el pastel, que son huevos, mantequilla, royal, etc., ¿no? Y harina. Y ya sobre esa receta madre, pues muchos le dicen, no, pues ahora lo vas a hacer de red velvet, ahora lo vas a hacer de chocolate, pero ahora le vas a hacer, no sé, le vas a hacer el decorado con fondant, ahora con buttercream, ahora naked, o sea, así más o menos se ha ido desarrollando y pues obviamente después de casi ya 100 años, pues obviamente esto ha ido sufriendo modificaciones, transformaciones, ha habido gente que le añade, hay gente que le quita, pero bueno, sin más vamos a pasar a los conceptos principales de Freud en su psicoanálisis. Bueno, para empezar, eh, la teoría sobre los procesos psíquicos inconscientes. Aquí también hay que mencionar que el concepto de inconsciente ya había sido mencionado anteriormente por otros autores y que obviamente Freud pues también retoma, ¿sí? No solo de filósofos, sino también de científicos, de psiquiatras, pero él lo desarrolla como parte de la conducta humana. Freud decía que lo que conocemos de la mente o de lo que conocemos de la conducta humana es solo una pequeña parte del iceberg y lo que desconocemos es todo lo implicado en ese iceberg hundido, es decir, el inconsciente. ¿Cómo se va a formar el inconsciente? Bueno, se va a formar a través de los recuerdos reprimidos, de los deseos reprimidos, de los traumas de infancia y de todas esas experiencias no gratas en donde la mente entra, se defiende y entonces actúa. Por ejemplo, una persona que se dedica a coleccionar, no sé, bolsas, a coleccionar zapatos, es porque probablemente no está satisfecha sexualmente o porque en su niñez tuvo un trauma. Y aquí es donde vienen a criticarlo, aquí es donde dicen, Freud relacionó demasiado todo a la sexualidad. ¿Por qué? Porque él decía que dentro de la sexualidad, obviamente hay pulsiones y esas pulsiones hacen que uno cometa ciertas conductas. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, los nazis lo critican demasiado, mandan a quemar sus libros. Él también fue un pionero en hablar acerca de la sexualidad infantil, cuestión por la que fue declarada una persona no grata para el régimen nazi. Y a lo cual, pues es bien sabido que él dice que íbamos avanzando porque si estuviéramos en la Edad Media, al que hubieran quemado es a él en lugar de sus libros. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de Freud en consultoría en desarrollo humano? Hay que recordar que en consultoría en desarrollo humano tratamos de mejorar la calidad de vida de las personas, pero hay situaciones en donde simplemente como seres humanos nos atoramos, ¿sí? Hay un problema que puede ser resuelto desde diferentes formas, por ejemplo, las adicciones, ¿no? Alguien es adicto al cigarro, alguien es adicto al alcohol, alguien es adicto al trabajo, y hay que buscar la raíz de ese problema para poderlo solucionar. Y aquí es donde se critica mucho el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque en esa búsqueda del origen del comportamiento, pueden suceder cosas que se escapan de las manos del psicoanalista. Por eso después llega el conductismo y es mucho más tajante y el conductismo te habla de la caja negra y dice, a mí no me importa lo que pasa en la mente, yo lo que quiero es cambiar la conducta. ¿Sí? Y bueno, en psicología humanista, pues, ¿y qué te hace sentir? Y no, yo creo,
que actualmente nosotros debemos de tomar lo mejor de cada teoría y aplicarla a los pacientes conforme sea el caso, ¿sí? Siento, es mi punto de vista muy personal, que no podemos casarnos con una teoría o con una corriente, puesto que, regresando a lo que comentaba hace un momento, las ciencias sociales, los seres humanos, somos distintos, somos diversos. Entonces, a mi punto de vista, sí concuerdo con la Escuela Crítica de Frankfurt, en la cual menciona que pues realmente es difícil hacer teorías cuadradas, hacer teorías muy definidas. ¿Por qué? Porque a diferencia, por ejemplo, de las matemáticas, en donde 2 más 2 son 4 y hasta hay reglas de comprobación, pues en los seres humanos, en las ciencias sociales, eso es muy difícil, eso es prácticamente imposible. Entonces, bueno, hay algunas cuestiones que sí son muy retomables del psicoanálisis. Hay otras cuestiones que dices, bueno, eso no le va a ayudar a mi paciente. Y aquí lo importante también es cambiar, modificar una conducta, un patrón de comportamiento que no nos esté haciendo bien. Y entonces ahí es donde sí concuerdo bastante y estoy totalmente de acuerdo en seguir más métodos más científicos o más comprobables científicamente como el cognitivo conductual. ¿Ok? Claro, si a lo mejor mi paciente necesita más una terapia humanista, pues obviamente también se va a tratar. Esto ahora sí que depende el sapo, es la pedrada o depende la situación, ¿no? Volvemos a las recetas de cocina. A lo mejor en la receta te dice, échale 2 pizcas de sal, pero tú ya probaste la comida y dices, no, le falta muchísima, ¿no? ¿Por qué? Porque también, pues, la sal es diferente, depende de la marca, que hay sal del Himalaya, que hay sal de Jamaica, etc. Pero bueno, retomando las ideas de Freud, conceptos de la mente, de la conciencia y del determinismo psíquico. Freud suponía que todos los pensamientos y todas las conductas poseen un significado preciso. Afirmaba que nada ocurre al azar, que todo tiene un porqué y a la regla a la que se iban los procesos mentales. Cada pensamiento, sensación, recuerdo o acto tienen una o varias causas. Todos los fenómenos mentales advienen por medio de una intención consciente o inconsciente y están determinados por los sucesos que le preceden. Bueno, entonces aquí hablamos de 3 principales partes de la mente, que serían el consciente. El consciente, bueno, obviamente no necesita como mucha explicación, porque el consciente es todo lo que hacemos como de manera premeditada. Por ejemplo, mañana me voy a parar a las 8 de la mañana y de ahí voy a ir a hacer ejercicio y de ahí voy a cocinar. Es algo que planeamos, que lo hacemos totalmente en conciencia. Ya hoy en día esa palabra es muy normal, muy común, pero bueno, Freud la explica como algo que es una pequeña fracción de la mente, pues solo es lo que percibimos en ese momento. Y bueno, de ahí lo que platicábamos hace un momento del inconsciente, que es un sentimiento que llamamos a inconsciente un proceso psíquico cuya existencia no podemos menos que reconocer. El inconsciente, por ejemplo, es que alguien me cae mal, ¿sí? Y esa persona, sin que me haga nada, yo la voy a atacar. Le voy a hablar mal, le voy a decir malas palabras. ¿Por qué? Porque inconscientemente quizá me está recordando a alguien, me está recordando a algo.
O por ejemplo, si yo en mi infancia sufrí escasez, no sé, solo tenía yo un par de zapatos, ¿no? Y gastados. Cuando yo sea adulta y tenga la oportunidad, voy a llenar mi casa de 100 zapatos. Otro ejemplo, el inconsciente. A mí me encanta comer, pero como hasta llenarme, saciarme muy cañón, pero eso inconscientemente es por alguna angustia, algún deseo reprimido, por alguna falta, a lo mejor tengo muchas preocupaciones en el trabajo e inconscientemente estoy comiendo demasiado. O las mujeres que son hermosas, que se operan, que pagan mucho dinero en operaciones, en extensiones, en tratamientos de belleza, porque inconscientemente probablemente se sientan feas. Entonces, bueno, son teorías, ¿no? Obviamente ya se comprobaría o se desecharía eso mediante la aplicación del método psicoanalítico. ¿Y cómo sería esto? Pues una asociación libre, ¿no? Que, por ejemplo, estas mujeres, ¿no? Que les gusta arreglarse, que les gusta maquillarse, dime la primera palabra que viene a tu mente cuando decimos la palabra maquillaje, ¿no? O un comedor compulsivo, dime la primera palabra que viene a tu mente cuando te digo refresco, ¿no? Entonces, así es como vamos armando ese rompecabezas de la mente. El inconsciente sí se puede conocer, a pesar de que es este gran iceberg, se puede conocer mediante los lapsus. ¿Cuáles serían los lapsus? Los lapsus serían cuando, por ejemplo, tenemos 3 hijos y uno se llama Juan, otro se llama Pedro y el otro Mario. Y entonces a Juan le digo Pedro y a Pedro le digo Juan, y, ¿sabes? Y a ninguno le digo su nombre. Eso te está diciendo algo, ¿no? O, por ejemplo, yo te quería traer unas rosas, ¿no? Y decimos, sin querer, yo te quería quemar unas rosas. Ay, perdón, traer unas rosas. A ver, permíteme tantito. ¿Qué quiso decir ese quemar? No, a lo mejor ahí se está asomando un poquito el inconsciente. La forma que Freud proponía para conocer el inconsciente, pues era a través, obviamente, volvemos a lo mismo, al método psicoanalítico, pero por ejemplo también anotando los sueños. Los sueños es como un, una explosión muy fuerte de cosas inconscientes que salen en el sueño, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy preocupado porque me ven en un trabajo y mañana voy a ir a una entrevista de trabajo, quizá en mi sueño yo llego a una entrevista de trabajo y me lo dan. Entonces, por medio de los sueños, de los lapsus, de los chistes, podemos conocer el inconsciente de las personas. Y bueno, el preconsciente. El preconsciente es en la fase entre el inconsciente y el consciente, o sea, a la mitad. El preconsciente, ¿dónde lo podemos ver? Cuando estamos a punto de dormirnos, cuando estamos en método terapéutico psicoanalítico, bajo el efecto de algún tipo de alcohol, ¿no? El preconsciente es ese mediador. ¿Sí? El inconsciente está totalmente oculto y al hacer consciente lo inconsciente hay una cura, según esta teoría. Y el preconsciente lo usan mucho, por ejemplo, en la hipnosis. Hoy en día hay métodos en donde te dicen, no recuerdo ahorita bien el nombre, pero dicen, si alguien está a punto de dormir, háblale, prográmalo, ¿no? Es como una programación neurolingüística más o menos, háblale y eso que tú le estás diciendo en su preconsciente se le va a quedar. Y entonces, bueno, por eso digo, a partir de Freud, bueno, ya hay modificaciones al método, ¿sí? Pero bueno, esos serían como la teoría de los procesos psíquicos inconscientes. Freud te habla también acerca de las pulsiones,
Para Freud, las pulsiones eran de dos maneras. En el primer modelo se concebían dos potencias antitéticas. Las fuerzas sexuales, más generalmente las gratificantes desde el punto de vista erótico o físico, y las fuerzas agresivas o destructivas. Posteriormente describió estas fuerzas de manera más amplia, es decir, como propicias a la vida o como conducentes a la muerte. El famoso impulso de vida, el eros, o el impulso de muerte, el agresivo, el thanatos. Y la verdad sobre esto hay una leyenda padrísima, bueno, no es leyenda, perdón, se me fue el nombre, pero de eso de la mitología griega. Y eso también es bien importante de recalcar. Freud era un admirador, era un amante de la cultura griega, de las tragedias griegas, de los dioses griegos. Y entonces muchas de sus teorías les puso el nombre de algo griego. Por ejemplo, el complejo de Edipo, esto del impulso de muerte, el impulso de el eros, el Thanatos. Si tienen oportunidad de googlear, de buscar esa fábula, esa leyenda, realmente ahorita se me fue otra vez el nombre de cómo se le dice, pero así pónganle, ¿no? Leyenda, fábula de Thanatos. Está bellísima, la verdad. Es una historia, vamos a poner así, una historia muy, muy padre, muy bonita. Y bueno, Freud aquí es donde también se mete como no en problemas, pero sí es como la mayor crítica que le hacen. La mayor crítica que le hacen de decir, ay, Freud, así no, ¿cómo sería modernamente? Ahí estás traumado, ¿no? Como estás traumado con la libido, estás traumado con la sexualidad, o sea, es como lo que más le criticaban, que él hablaba demasiado de la energía sexual, de la sexualidad, a lo que él denomina la libido. Cada una de estas pulsiones generales tiene su propia fuente de energía, la libido, expresión de origen latino que designa el deseo. Es la energía de que disponen las pulsiones de vida. Su producción, incremento o disminución deben representar ocasiones inmejorables para explicar los fenómenos psicosexuales observados. Una de las características más notables de la libido es su movilidad, es decir, la facilidad con la que puede pasar de una a otra área de atención. La energía agresiva o pulsión de muerte carece de un nombre especial. Bueno, y aquí es donde también vamos a hablar de un término muy psicoanalítico, muy del psicoanálisis, que es la catexia. La catexia es el proceso mediante el cual la energía libidinal de la psique se vincula o se invierte en una persona, una idea o una cosa. Al perder movilidad, la libido que pasa por este proceso no puede ya desplazarse hacia objetos nuevos, pues echa raíces en cualquier parte de la psique que logre atraerla y mantenerla. Si nos imaginamos el acervo de energía libidinal como una cantidad de dinero, la catexia no es otra cosa que el proceso mediante el cual se invierten esos fondos. Es la energía libidinal, y este es como el tema que sacó Ámpulas. Es el tema que después fue retomado por Wilhelm Reich en su teoría de bioenergética y que le costó la cárcel porque Wilhelm Reich, él decía o él proponía que esa energía libidinal sí se podía hasta incluso almacenar y que en relación con las teorías de Albert Einstein incluso podía usarse, ¿no? Para disparar rayos y bueno, sí ya le fallaba un poco la lógica ahí, ¿no? Pero él tenía esa aspiración. Y él decía que esa libido tenía como que Wilhelm Reich, hago la aclaración, él se involucraba más allá de una plática con sus pacientes. Entiéndase lo que se entienda. Y es lo que criticaba mucho Freud. Es donde Freud, si bien lo mencionó,
pero sí era muy cuidadoso. O sea, Freud no permitía que ninguno de sus discípulos pasara esa línea. Y hace ratito hablábamos de la transferencia. ¿Qué sucede o qué puede suceder en muchos procesos terapéuticos? Si una persona llega a terapia por algún problema con su pareja, con su papá o con otra persona, idealiza de una u otra forma al terapeuta. Entonces puede transferir todos esos sentimientos positivos o negativos al terapeuta. Entonces, por eso Freud, a eso se le llama, bueno, a eso se refería con transferencia. Por eso Freud no quería que hubiera este contacto visual, ¿no? Después llega la psicología humanista y bueno, también se vuelan la barda porque dicen, no, incluso hay que abrazarlos, ¿no? Y bueno, o sea, imagínate, ¿no? Dos polos muy opuestos. Pero Freud no permitía. Hay relatos en sus obras que incluso muchas mujeres llegaban y de la nada lo besaban, ¿no? O sea, no mujeres así como sus fans, sino sus pacientes. Y Freud, en vez de molestarse, bueno, obviamente, pues sí marcaba la distancia, pero cuando ese tipo de pacientes hacían eso, Freud le caían 20, ¿no? Insight se le llama en psicología, en el lenguaje normal se le dice, le caía el 20 y entonces él lo usaba para escribirlo, ¿no? Y pues para desarrollar esta teoría, ¿no? Acerca de la transferencia. Pero entonces aquí en lo de la libido, en lo de la catexia, es donde mucha gente ya actualmente dice, ya, o sea, hueva Freud y así, porque todo es sexualidad y que casi hay que recordar el motor inmóvil de Aristóteles, ¿no? Que los católicos, los cristianos le llamaron Dios o situaron a Dios ahí. Para Freud, ese motor inmóvil sería la sexualidad y el inconsciente, ¿no? Y bueno, también se los dejamos de tarea porque no está tan descabellado, hasta en la naturaleza humana, digo, hasta en la naturaleza animal, ¿no? Los animales buscan la mejor hembra o macho para reproducirse y continuar la especie. Igual los neurobiólogos, los neurofisiólogos, los neurocientíficos, pues van a decir eso también, ¿no? Que el cerebro animal muchas veces es el que eh, busca mediante esa eh, motivación para reproducirse, para reproducir la especie. Entonces, bueno, a lo mejor no estaba tan equivocado, pero lo que sí le critican es que como que le dio mucha importancia. Y bueno, en cuanto a la estructura de la personalidad. La estructura de la personalidad para Freud se compone de tres cuestiones, que es el ello. El ello es eso que deseamos, esa forma animal, esa forma impulsiva, esa forma instintiva, ¿sí? Es algo que buscamos. Las leyes lógicas del pensamiento no aplican al ello. El ello es el núcleo original del cual se derivan todos los demás aspectos de la personalidad. El yo es la parte de la psique que mantiene contacto con la realidad externa, tiene por origen el ello cuando el niño adquiere conciencia de su propia identidad con el fin de ejecutar y moderar sus exigencias constantes. El yo va a ser como este mediador entre el ello y el superyo. El superyo va a ser como la parte buena, la parte moral, la parte ética, pero también la parte que causa muchos problemas. Entonces el yo es ese regulador, ¿no? Ese regulador entre no todo es ello, no todo es super yo, y hay que trabajar sobre el yo, ¿no? En el método psicoanalítico, en la teoría, en la terapia psicológica. ¿Por qué? Porque el super yo es la parte de la estructura de la personalidad que es el juez o sensor de las actividades y reflexiones del yo. Es el depositario de los códigos morales, de las normas de conducta y de las construcciones que forman las inhibiciones de la personalidad. Pero también es el origen de muchas enfermedades.
el hecho de que alguien constantemente se esté reprimiendo, el hecho de que alguien constantemente se esté frustrando, también va a derivar en una neurosis, también va a derivar en una histeria. Entonces, ni todo es super yo, ni todo es ello, porque hay una sociedad que te castiga, ¿no? O sea, qué padre sería, ¿no? O viviríamos como animales o como incivilizados, bueno, no como animales, hay que respetar a los animales, como salvajes, no habría una mediación. Si yo quiero y voy y golpeo a alguien, es mi ello, no es ese deseo que yo tengo por pegarle y la sociedad es la que te dice no. No, estamos en un mundo civilizado y hay normas y hay leyes, bla, bla. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Pues tener el yo lo más equilibrado posible. ¿Ok? Y bueno, esta es la primera parte de Freud. En la segunda parte vamos a hablar un poco acerca de las etapas psicosexuales. Eso tiene que ver un poco más con la niñez. Pero para que no quede muy grande este video, aquí le vamos a parar tantito con la primera parte de la teoría de Freud y con Freud. Recuerden, con su teoría en desarrollo humano, sana tu alma, impulsa tu proyecto de vida. Besitos, bye.